cerebro está formado por más de 1000 millones de neuronas. Grupos específicos de estas trabajando de manera conjunta nos proporcionan la capacidad de razonar, de experimentar sentimientos y de entender el mundo. También nos dan la capacidad de recordar varias unidades de información. El cerebro se encarga de múltiples tareas y quienes hacen posible esto son los neurotransmisores que contiene, que son sustancias químicas que liberan las neuronas. Las neuronas son células diminutas pertenecientes al sistema nervioso que se conectan entre sí y permiten las diferentes funciones del cerebro. Estas conexiones se pueden dar mediante impulsos eléctricos o a través de sustancias químicas. El cerebro es aquel que controla el comportamiento y el movimiento. Es el que procesa la información sensorial y puede llegar a controlar funciones homeostáticas como la presión arterial, los latidos del corazón y la temperatura del cuerpo. El cerebro tiene tres partes. El encéfalo, que es esta parte que vemos aquí, la parte superior del cerebro. Continuamos con el cerebelo, en la parte inferior. Y por último tenemos el tallo cerebral. La corteza cerebral es la parte exterior del cerebro, también conocida como materia gris, que es la que genera los pensamientos intelectuales más complejos y controla los movimientos corporales. El cerebro está dividido del lado izquierdo y del lado derecho, los cuales se comunican entre sí a través de un delgado tallo de fibras nerviosas. Las ranuras y pliegues que vemos aquí incrementan la superficie del cerebro, lo que nos permite tener una considerable cantidad de materia gris. Ambos hemisferios cerebrales son parecidos, pero cada uno nos ayuda a realizar diferentes funciones. Se piensa que el lado izquierdo del cerebro es más influyente para moldear el razonamiento y el lenguaje, así como las habilidades científicas y matemáticas. Y se cree que el lado derecho influye más sobre el arte, la música, así como también la perspicacia y la imaginación. El hemisferio del lado izquierdo controla los músculos del lado derecho del cuerpo y viceversa. Los movimientos voluntarios del cuerpo son controlados por una región o una zona del lóbulo frontal, que es la parte que tengo aquí de color azul. El lóbulo frontal es donde moldeamos las reacciones y expresiones emocionales. Aquí tenemos dos lóbulos parietales, uno a cada lado del cerebro. Aquí encontramos el centro del gusto. Estos que vemos aquí de color moradito son los lóbulos temporales. Todos los sonidos que oímos son procesados en el lóbulo temporal. Estos también son importantes para aprender, para recordar y para sentir emociones. En la parte de aquí atrás de color amarillo vemos el lóbulo occipital, que es el encargado de analizar la información visual desde la retina y nos hace ser conscientes de lo que vemos. Si el lóbulo occipital resulta dañado, la persona puede quedar ciega, incluso si sus ojos siguen funcionando normalmente. El cerebro crea programas automáticos para que podamos realizar movimientos complejos sin pensarlo. Este que vemos aquí en la parte inferior es el tallo cerebral, que es fundamental para la supervivencia porque conecta el cerebro con la médula espinal. La parte superior del tallo cerebral se la conoce como el cerebro medio. Justo debajo de este vemos una protuberancia y debajo de esta se encuentra el bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo, con sus funciones críticas, se halla dentro de la cabeza, en donde está protegido de lesiones por un segmento especialmente grueso de cráneo que lo recubre. Cuando estamos dormidos o inconscientes, nuestro ritmo cardíaco, respiración y presión sanguínea continúan funcionando porque están regulados por el bulbo raquídeo. La neurodidáctica es una disciplina que estudia el papel que juega el cerebro en el proceso de enseñanza y aprendizaje con el fin de optimizar este proceso. Consiste en acercar este conocimiento al aula para que el profesorado sepa lo que funciona y por qué funciona. La neuropsicología es una rama de la neurociencia que estudia las relaciones entre el cerebro y la conducta, tanto en sujetos sanos como los que han sufrido algún tipo de daño cerebral. Su objeto de estudio es el conocimiento de las bases neurales de los procesos mentales complejos.